El Shuhari, para los que no están familiarizados con este concepto, lo utilizamos para describir la progresión de un entrenamiento o aprendizaje. Este es un concepto que nace desde las artes marciales japonesas y se utiliza para describir las distintas etapas de aprendizaje hasta el dominio o expertise de cierto tópico en particular. Para explicar cada una de estas etapas o niveles, voy a partir por el Shu como etapa número 1. Esto nos invita a seguir instrucciones de manera precisa, sin modificaciones. Para los que vieron Karate Kid, a lo mejor se pueden recordar de la escena del pulir y encerar, pulir y encerar, pulir y encerar. Y para los que no han visto Karate Kid, otro ejemplo de esta etapa del Shu podría ser cuando yo viajo por primera vez a un país que desconozco. Por ejemplo, yo, Valentina, me dieron ganas de ir a conocer China y tengo una amiga que vive en China. Si yo llamo a mi amiga, le voy a pedir que me ayude a lo mejor con alguna instrucción para irme del aeropuerto a su casa, ya pensando que mi amiga es una muy buena amiga y me va a alojar en China. Esta persona lo más probable es, o lo que yo esperaría que haga, es que me dé una instrucción de, vale, toma tal micro o tal taxi, dale esta instrucción para llegar a mi casa. Pero si mi amiga me da, mira, tienes estas 5 opciones, puede que solo me provoque confusión, ¿ya? Porque es primera vez que estoy en este lugar desconocido, con un idioma desconocido, una cultura desconocida para mí. Por lo tanto, en esta etapa, el Shu, es cuando estamos aprendiendo, conociendo una nueva práctica y la empezamos a ejecutar de forma consciente y siguiendo los pasos, siguiendo las instrucciones. La segunda etapa es el Ha. Y el Ha ya nos invita a cambiar técnicas. Con cambiar técnicas me refiero a que si ya he ido más veces a China, es probable que empiece a entender o comprender que además de la ruta que tomé la primera vez, existen otras rutas, otras formas de llegar a la casa de mi amiga, y que hay mejores o peores caminos dependiendo de la hora en la que transito, dependiendo del tráfico que pueda haber, del día de la semana, a lo mejor en la que llegué a mi viaje a China. Entonces empiezo a probar unas u otras maneras de hacer esto. Empiezo a reconocer distintas prácticas y a entender cómo funcionan para empezar a mezclar y encontrar también ese camino o ese mejor camino, en este caso hacia la casa de mi amiga. Y la última etapa es el Ri, que esto ya es inventar nuevas técnicas, cuando yo ya generé cierta expertise o nivel de expertise de cierto tópico. Pueden pensar, por ejemplo, pre-pandemia, o a lo mejor algunos de ustedes ya están volviendo presencial a sus trabajos. El camino de la casa al trabajo, como lo solemos hacer de lunes a viernes, ya es algo que es casi como un piloto automático. Si yo voy camino al trabajo y hay algún obstáculo en el camino, es probable que piense en otra alternativa sin tanto esfuerzo. Me puedo ir por esta calle paralela y voy a llegar por acá. Entonces el RI, lo que hacemos en el RI es empezar a proponer, empezar a crear versiones propias y empezar a ajustar ya en función de nuestro propio contexto y conocimiento. ¿Ya? Esta es la última etapa, que ya es la etapa de maestría o expertise.